Hace más de 2000 años, el Imperio Romano dominaba la mayor parte del mundo conocido. Los artículos foráneos de lujo, tales como la seda, el incienso y la mirra, eran sumamente codiciados. Procedían de las misteriosas y lejanas tierras de Oriente, y valían su peso en oro. A fin de llevar estas mercancías a las ciudades occidentales, las caravanas emprendían largos y arriesgados viajes cruzando las peligrosas arenas desérticas y haciendo escala en aisladas ciudades del desierto como Petra y Palmira. Durante varios siglos, tanto arqueólogos como exploradores han tratado de descubrir estas autopistas del desierto perdidas hace mucho tiempo. Acompáñennos en nuestro viaje en el tiempo a las antiguas rutas comerciales y descubran con nosotros las ciudades caravaneras de Oriente Medio. Secretos de la arqueología. Los puertos del desierto. En los momentos de apogeo del Imperio Romano, el encanto de los productos exóticos venidos del lejano Oriente, como la seda, el incienso y la mirra, estaba envuelto en un halo de misterio. Nadie conocía el secreto de aquel ligerísimo tejido llamado seda, ni en qué remoto país se tejía. Arabia se consideraba una tierra mítica donde serpientes aladas custodiaban el incienso. A causa de su enigmático origen y del exorbitante coste de su transporte, la élite romana consideraba estos apreciados artículos un símbolo de prestigio. Durante siglos, estas lujosas mercancías recorrieron millares de kilómetros por las difíciles y peligrosas rutas comerciales que comunicaban Occidente con el lejano Oriente. Gracias a las fuentes documentales y al trabajo de campo de los arqueólogos, los investigadores han logrado reunir suficientes indicios como para trazar el recorrido de estas rutas hasta su origen. En el siglo I de nuestra era, la seda, originaria de China, peregrinaba por la célebre ruta de la seda hasta alcanzar el limes oriental del Imperio Romano y su último puesto fronterizo, la ciudad de Palmira en la actual Siria. Las naves cargadas de pimienta y piedras preciosas cruzaban el Océano Índico hasta arribar al extremo meridional de la península arábiga, el moderno Yemen, y desde allí seguir viaje hacia Petra, sita en la Jordania de nuestros días. Ya acompañada de algunos productos de la región, el incienso y la mirra, así como de la canela del Cuerno de África, la seda viajaba en caravana hacia el norte siguiendo la ruta del incienso en dirección al norte de África y Europa. Toda una red de antiguas rutas caravaneras y ciudades como Petra unían China a través de Arabia y Oriente Medio con las grandes urbes mediterráneas. Al cabo de muchos años de búsqueda, los arqueólogos descubrieron que estas ruinas deterioradas por el tiempo y azotadas por el viento constituían los restos de la en tiempos opulenta ciudad de Marib. En Marib, los mercaderes compraban la savia exudada por los árboles del incienso y la mirra que crecían en esta región. Los muros que aún perviven y otros hallazgos condujeron al descubrimiento de una obra de ingeniería extraordinaria tanto por su gran tamaño como por el período en que fue construida, el siglo VIII a.C. Los arqueólogos comprendieron que las paredes pertenecían a un gigantesco sistema hidráulico, la legendaria presa de Marib, localizada en el antiguo reino de los Sabeos, el actual Yemen. Imagínense un dique de 800 metros de longitud erigido en mitad del desierto.
La presa embalsaba las abundantes aguas de los monzones estacionales que afluían al desierto desde las montañas costeras. El monumental muro de contención se mantuvo en uso durante 1300 años hasta su derrumbe en el siglo V de nuestra era, un suceso que supuso el fin de la prosperidad del pueblo sabeo. La presa de Marib era una maravilla de la ingeniería. Un complicado sistema de canales distribuía el agua que regaba casi 5000 hectáreas de plantíos hasta que quedó sepultada por las arenas del desierto. ¿Quiénes eran aquellos sabeos capaces de llevar a cabo tan ambicioso proyecto? Los sabeos ya poblaban el extremo meridional de la península arábiga hace más de 2800 años. Su nombre siempre estará ligado a un célebre personaje bíblico, la reina de Saba. La legendaria y bella soberana de los sabeos atravesó el desierto de Arabia a fin de conocer a Salomón, el sabio rey de los judíos, de quien tuvo un hijo. Los historiadores estaban empeñados en averiguar la procedencia de la hermosa reina de Saba. Gracias a las excavaciones arqueológicas, se han hallado 5 elegantes pilares monolíticos que, según se cree, constituyen los vestigios del templo de Bilquis. Se cree que Bilquis es el verdadero nombre de la reina de Saba, y el santuario era el lugar donde los sabeos adoraban a la soberana deificada. Siguiendo nuestra autopista del desierto llegamos a Saná, la magnífica capital del Yemen, donde el comercio de incienso y especias aún conserva su pujanza. Aquí se encuentra el Museo Nacional y también el germen de este antiguo pueblo. He aquí otra figura bíblica, Sem, uno de los hijos de Noé. Sem fue el fundador de la antiquísima Saná y de él desciende la nación semita, una de las 3 razas en que se dividió la humanidad tras el diluvio universal. Los numerosos hallazgos arqueológicos efectuados en el Yemen nos brindan aún más información acerca de la civilización sabea. Estas tallas son especialmente relevantes. Se denominan Betel, la casa de Dios, y se trata de unas máscaras veneradas como fetiches que se consideraban manifestaciones corpóreas de los dioses. Pero las divinidades adoptaban una gran variedad de formas. Una de las deidades a las que se encomendaban los jefes de las caravanas antes de aventurarse en la solitaria noche del desierto era la luna. En una tierra tan calurosa como Arabia se veneraba mucho más a la luna que al sol. La resina de los árboles del incienso y la mirra, que tan solo crecían en el sur de la península arábiga, trajo la riqueza a las suntuosas ciudades que jalonaban la ruta del incienso. Por ese motivo los romanos llamaron al reino de Saba Arabia Felix, la feliz, la próspera Arabia. El descubrimiento de esta inscripción, un ex voto, reveló gran cantidad de datos en torno a la vida cotidiana de los componentes de las caravanas. 2 jefes caravaneros, agradecidos por haber sobrevivido a su azaroso viaje por el desierto, realizaron este epígrafe en un muro de Barakis, en el norte del Yemen. El texto deja constancia de las guerras, los bandidos y los desastres naturales que las caravanas habían de afrontar. Mas, seguramente, el mayor peligro que debían de arrostrar era quedarse sin agua. La ruta del incienso atravesaba la península arábiga de sur a norte. Los antiguos pozos y aldeas como Barakis ofrecían a los mercaderes un lugar donde detenerse y hacer provisión de agua. En Barakis, el agua fresca se extraía de un pozo gracias a un ingenioso sistema hidráulico de bombeo. El dromedario es capaz de caminar entre 2 y 4 días sin necesidad de beber. Las caravanas que recorrían la ruta del incienso efectuaban unas 65 paradas para surtirse de agua, dependiendo de la estación. Por lo tanto, los oasis eran un elemento indispensable en sus expediciones. Durante siglos surgieron leyendas y textos literarios acerca de uno de estos puertos del desierto, una fabulosa y antiquísima ciudad oculta en lo más profundo del yermo jordano. A finales del siglo XIX, un explorador suizo llamado Johann Ludwig Burckhardt emprendió la búsqueda de la legendaria ciudad perdida, que al parecer se había desvanecido como el humo. Basándose en las leyendas de los beduinos, Burckhardt dedujo que la enigmática ciudad de Sela, Petra en griego y latín,
no debía de quedar lejos del Mar Rojo. Según la Biblia, Petra es el lugar donde fue enterrado Aarón, el hermano de Moisés. Burckhardt supuso que si era capaz de encontrar la tumba de Aarón, hallaría asimismo la ciudad perdida de Petra. Burckhardt sabía que los musulmanes que veneraban a Aarón jamás permitirían que un cristiano se aproximase a su sepulcro. De modo que, disfrazado con ropajes árabes, contrató a un guía arábigo para que lo llevase hasta la sepultura de Aarón a fin de ofrecerle un sacrificio. El guía condujo al suizo por una larga grieta, o sik. Tras caminar durante más de media hora por la brecha, Burckhardt se encontró en un lugar asombroso. Frente a él se alzaba un colosal edificio llamado, según una leyenda de la región, el Tesoro del Faraón, esculpido en la roja pared rocosa del sik. Según esa leyenda, la urna tallada que se encuentra a gran altura de la fachada contiene un enigmático tesoro. Se han efectuado muchos disparos contra la urna a fin de encontrar el tesoro, aunque en vano. El tesoro del faraón no supuso sino el comienzo de uno de los mayores hallazgos arqueológicos de la historia, la arcaica ciudad de Petra. Burckhardt jamás logró llegar a la tumba de Aarón y ofrecerle un sacrificio. El guía, receloso de sus intenciones, se negó a seguir viaje. No obstante, según el relato de su expedición, Burckhardt descubrió una ciudad antigua erigida en un anfiteatro natural y perdida durante un milenio. Las caravanas que seguían la ruta del incienso arribaban a Petra al cabo de un itinerario de 6 meses por el desierto. Los moradores de Petra, llamados nabateos, les brindaban agua, comida, protección y hospitalidad a cambio de un impuesto del 25% sobre las transacciones comerciales. Los nabateos, que vivían en tiendas instaladas a lo largo del cañón, debían de ofrecer sus humildes moradas a los integrantes de las caravanas para que descansasen. El propósito de los edificios esculpidos en la roca y sus monumentales fachadas sigue siendo un misterio, tan desconcertante hoy como en los tiempos de Burckhardt. Una de las edificaciones más impresionantes de Petra es la conocida como Al-Deir, el monasterio. Tiene una altura de más de 35 metros y 45 de anchura. Estos templos, datados en el siglo I a.C., estuvieron originalmente recubiertos de yeserías que simulaban mármol, provocando un efecto que debía de deslumbrar a sus visitantes. Hoy, la tumba de la seda es uno de los más célebres monumentos de esta ciudad fantasma. Los agentes erosivos, el viento y la lluvia, la han despojado de todo el yeso primigenio. Sin embargo, las infinitas vetas de color natural de la roca y los minerales sobre los que se esculpió componen un espectáculo inolvidable. Por los informes de Diodoro Sículo o Diodoro de Sicilia, un historiógrafo del siglo I a.C., sabemos que la población de Petra estaba compuesta por antiguos nómadas que tenían prohibido sembrar trigo, plantar frutales, beber vino y construir edificios. Hasta el día de hoy no se han hallado trazas de viviendas primitivas. Eso explicaría por qué vivían en jaimas levantadas a lo largo del valle. No obstante, la tradicional hospitalidad nómada, conocida desde tiempos antiguos, se observaba entre las tribus beduinas que acampaban en torno a la hoy extinta ciudad. Con el advenimiento de los romanos, en Petra comenzó a edificarse una auténtica ciudad a partir del siglo I después de Jesucristo, como se puede comprobar por los restos de esta avenida porticada y el teatro. La decadencia de la ciudad se inició en el momento de mayor auge del Imperio Romano, a partir del siglo III de nuestra era, cuando el centro neurálgico de las rutas caravaneras se desplazó hacia el norte. Los historiadores romanos describen otra ciudad fronteriza situada en la intersección de la Ruta de la Seda y la Ruta del Incienso. Muchos arqueólogos trataron de localizar la misteriosa ciudad que se creía soterrada bajo el vastísimo desierto sirio, en algún lugar indeterminado de la frontera entre Jordania e Irak. En este extenso desierto se hallaron grandes cantidades de columnas. En varias ciudadelas y castillos, erigidos en tiempos de las cruzadas,
se habían aprovechado materiales procedentes de ciudades construidas casi un milenio antes. De hecho, fue un yacimiento dominado por una de estas fortalezas cruzadas el que atrajo el interés de los arqueólogos. Al reconstruirse las ruinas y restituir muchas de las columnas caídas a sus emplazamientos originales, se hizo patente que se trataba de los vestigios de la espectacular y arcaica urbe de Palmira. En Palmira, la gloriosa ciudad de las palmeras, los arqueólogos descubrieron una de las más largas y mejor conservadas avenidas porticadas del mundo antiguo. Palmira se convirtió en el foco de las caravanas comerciales, privando así a Petra de su medio de vida, gracias a su privilegiada ubicación en la confluencia de las rutas de la seda y del incienso. Los dos bienes más preciosos del desierto son la sombra y el agua. Los mercaderes que acudían a Palmira disfrutaban de sombreados o portales donde pasear y realizar sus transacciones. Aquí podían asimismo reabastecerse de agua en el vecino oasis de Efka. A cambio, pagaban un elevado tributo que contribuía a acrecentar la opulencia de la urbe. El pórtico original presentaba aún más elementos decorativos de los que sus restos nos permiten imaginar. Este gran arco no parece tener nada de particular, sin embargo, constituye una ingeniosa solución urbanística para un intrincado problema de simetría. El arco, de planta triangular, presenta dos fachadas no paralelas. Esto se debe a que las avenidas que en él confluyen no se trazaron perfectamente rectas. A medida que Palmira prosperaba, su casco urbano crecía ajeno a cualquier tipo de planificación urbanística. Edificios y vías públicas se construían y entrecruzaban al azar. A fin de atajar el problema de la ordenación viaria, un perspicaz urbanista ideó una solución. Levantó un arco monumental con dos vanos perpendiculares a las calles a las que se abría. Su diseño brindaba a quien quiera que se aproximase una visión frontal del monumento desde ambas calles. Las caravanas que se dirigían al norte desde Petra hacían escala en Palmira ya en el siglo I a.C. Los restos arqueológicos que hoy contemplamos datan aproximadamente del siglo II de nuestra era, cuando la ciudad se encontraba en su cenit. Los sombreados o portales, las estatuas y los magníficos monumentos como el Tetrápilon se erigieron durante este período. El teatro romano se encuentra sumamente bien conservado y aún luce la mayor parte de su escaena, el escenario. El teatro contaba con una segunda planta y media, más 15 metros de altura por 45 de anchura. La puerta central, ricamente ornada, es la mayor de sus 5 entradas. Se abría al escenario y se conocía por el nombre de Puerta del Director. En la fachada se alzaban 4 columnas principales rematadas por frisos florales. El teatro estaba orientado ex profeso para que el sol poniente iluminase el área escénica, confiriendo a la piedra un infinito arco iris de tonos. Después de trocar sus especies, incienso y mirra, por oro y piedras preciosas, con los comerciantes de Palmira, los mercaderes se despedían de la ciudad y regresaban a Petra y Marív. Mas antes de emprender tan aventurada travesía y arriesgarse al encuentro con bandidos y tormentas de arena, los caravaneros imploraban la protección de los dioses a fin de regresar a su tierra sanos y salvos. La principal deidad local era Bel, un dios análogo al Júpiter romano. Este ciclópeo templo se erigió durante el período romano. El colosal santuario edificado en su honor formaba un cuadrángulo de 205 por 210 metros. El templo no se erguía en el centro, sino ligeramente desplazado. El elevado muro exterior del santuario era liso y estaba adornado por pilastras corintias en su cara interna. Una arcada sustentada por cerca de 3 centenares de columnas dispuestas en 2 hileras formaba un segundo perímetro.
Bel, al que se veneraba en el santuario, constituía una mezcla de los humanizados dioses greco-romanos y la encarnación de las fuerzas naturales, sagradas para los egipcios y los pueblos árabes del desierto. Bel era el Señor Dios, la personificación de la feraz vegetación que crecía gracias a la presencia de agua, algo claramente perceptible en oasis como Palmira. La riqueza de la ciudad se hace palpable en las estilizadas y elegantes columnas que rodean el templo por sus 4 costados. Los capiteles estaban fabricados en bronce, una prueba más de lo rica que fue la urbe en la antigüedad. Por una larga escalinata situada en uno de los lados más largos del templo, se accedía al santuario, lo que evidencia un claro influjo mesopotámico. Los fieles ascendían por la escalera hasta el pórtico y se dirigían a la estatua de la deidad. Allí se postraban ante la presencia de su poder, ofrecían un sacrificio y hacían una donación a los sacerdotes. Una de las características más singulares del templo es la posibilidad de subir a la techumbre. Las escaleras se encontraban ocultas en las 4 torres que se alzan en las esquinas de la terraza superior. La diferencia de tamaño entre el relativamente reducido templo y el inmenso atrio que lo rodea es otro rasgo típicamente mesopotámico. De la influencia mesopotámica de este extraordinario templo dan fe los motivos geométricos de la decoración de su cubierta. Las columnas, de inspiración occidental, son aportaciones de la cultura romana. Tras la ofrenda de una cabra y la entrega de un considerable óbolo a los clérigos, los jefes de las caravanas acometían el largo viaje de regreso a su patria. Quizá hacia la antigua ciudad de Saná, la capital del Yemen, de donde en tiempos pretéritos arrancaba la ruta del incienso. La ciudad ha experimentado innumerables transformaciones a lo largo de los siglos. Sin embargo, aún conserva su enigmático embrujo. Con sus magníficas torres vivienda, su variopinto pasado, su legendaria reina de Saba y sus grandes riquezas, Saná ostenta una romántica y fabulosa historia. Ciertamente, las historias que podrían narrar los jefes de las antiguas caravanas muy bien podrían formar parte del clásico árabe Las 1001 noches.